Muy buenos días a todos. Soy Melissa Pradel, miembro del Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad San Martín de Porres, CEDETRI. Agradecemos a ustedes, a cada uno de ustedes, por su participación en nuestro primer Congreso de Derecho Tributario denominado Procedimientos y Procesos Tributarios, el mismo que se seguirá llevando a cabo como cada sábado hasta el día sábado 3 de octubre del presente año en el horario de 10 a 11 de la mañana. El mismo que estará siendo transmitido mediante nuestra página oficial de Facebook del Centro de Estudios de Derecho Tributario, o SMP. Como es de conocimiento de todos ustedes, este evento cuenta con la participación de destacados profesionales y profesores de Derecho Tributario. El día de hoy contamos con la participación del doctor Mejía Nina Cóndor, quien desarrollará el tema Medidas cautelares en el procedimiento de cobranza coactiva, casuística y jurisprudencia. El doctor Mejía es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, con especialización en el programa avanzado en Derecho Empresarial Español y de la Unión Europea de la Universidad Navarra, España. Ha sido funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, por más de 18 años y actualmente es vocal del Tribunal Fiscal. Asimismo, es docente de la Maestría de Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima, de la Maestría de Tributación de la Universidad Continental y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Ricardo Palma. Es conferencista y autor de diversas publicaciones en materia tributaria. Asimismo, el doctor Lorio Moreno, quien es presidente del Centro de Estudios, a lo largo de este congreso hará las veces de moderador. Además, al finalizar la ponencia, se va a seleccionar las preguntas que se consignen en los comentarios. Les recomendamos que, transcurrida media hora después de iniciado el presente congreso, puedan comenzar a consignar sus preguntas en los comentarios. Asimismo, le doy pase al doctor Lorio Moreno para que nos dé unas palabras de bienvenida. Como todos los sábados, les agradecemos, CEDETRI, por seguir estas conferencias. Vamos a seguir esforzándonos porque las mismas continúen. Y por otro lado, también agradecerle en especial a Víctor por compartir con nosotros su experiencia y la casuística y jurisprudencia del Tribunal Fiscal en su calidad de vocal del Tribunal Fiscal. Sin más que decir, cedo el uso de la palabra a Víctor. Muchas gracias. Muy bien, buenos días, tengan todos ustedes. Espero que se me escuche y se me vea bien. Si me confirman, ¿todo bien? Todo bien, Víctor, todo bien. Muy bien. Bien, buenos días tengan todos ustedes, todos los asistentes. Quiero comenzar agradeciendo al Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad San Martín de Porres por invitarme a esta conferencia. Como dijo Lorgio, la idea es compartir un poco las experiencias que uno tiene y, digamos, les transmito pues mi vocación siempre docente, de siempre estar a gusto de transmitir a las nuevas generaciones estos conocimientos. Por eso es que me gusta enseñar en varios sitios. Entonces, al recibir la invitación del CEDETRI, la acepté con el mayor de los gustos. Y bueno, pues espero que lo que les comente ahora les sirva y permita a ustedes conocer un poco más del procedimiento de cobranza coactiva, ya que estamos en un congreso de procesos y procedimientos, y me ha tocado exponer sobre las medidas cautelares en el procedimiento de cobranza coactiva, dentro del cual voy a contarles mucho de mi experiencia, efectivamente. No sé si necesariamente todos lo saben, pero yo he sido ejecutor coactivo de la SUNAT durante algunos años, así que
algo de experiencia seguramente les puedo transmitir. Y bueno, antes de comenzar, quería también robarles unos minutos para un tema casi personal, pero estando aquí no quería dejar de mencionar, ante esta situación de emergencia sanitaria que vivimos, muchos hemos tenido la pérdida de nuestros de amigos, de conocidos, de seres queridos, y cuando hablamos del CEDETRI de la Universidad San Martín de Porres, definitivamente recordamos pues a un gran maestro que se ha ido hace poco, el doctor Felipe Yanacone, que fue mi amigo y a quien conocí básicamente en las aulas de la Universidad de Lima y en la SUNAT, donde compartimos pues el trabajo en esa institución. Entonces, recordar ahora a Felipe que nos dejó y fue un gran docente muy destacado en la Universidad San Martín de Porres, entre otras, ¿no es cierto? Entonces, un recuerdo muy cariñoso para Felipe allá en el cielo. Pero también aprovecho esta oportunidad, como les decía, para robar estos minutos para recordar, de hecho, mi labor en cobranza coactiva en la SUNAT me permitió conocer mucha gente que se dedicaba a este tema, ¿no? Y justo la semana pasada, hace exactamente una semana, el sábado pasado, falleció también un recordado coactivo, como le decimos nosotros, de la SUNAT, ¿no? El doctor Ovidio Jiménez Rea, que probablemente quienes no son parte de SUNAT no lo conozcan, y es más, quienes son nuevas generaciones de la cobranza coactiva de la SUNAT, de repente no lo conozcan o hayan oído hablar de él, pero quienes somos un poco antiguos en la materia, lo conocemos y hemos trabajado juntos muchos años. Entonces, el doctor Ovidio Jiménez, con quien luego también tuve la oportunidad de trabajar en la misma SUNAT, nos dejó en pleno trabajo. Él estaba pues realizando su trabajo en SUNAT y lamentablemente le aconteció esta situación. Entonces, un recuerdo muy cariñoso también al doctor Ovidio Jiménez Rea. Y esto también me trae al recuerdo mi participación en cobranza coactiva en la SUNAT, porque se dio el caso que en los años 2000 y 2001 aproximadamente teníamos equipos de cobranza coactiva, pero se dio la necesidad de poder compartir conocimientos y experiencias en cobranza coactiva, y en ese momento no teníamos muchas herramientas. Recuerden que en ese tiempo no existía Facebook, no existía Twitter, no existía la mayoría de redes sociales que hoy están vigentes, ¿no? No existía TikTok tampoco, ¿no? Imagínense, cobranza coactiva había TikTok. Bueno, ya veremos. Y producto de esa necesidad, un grupo de coactivos comenzó a crear una pequeña red de contactos de coactivos a nivel nacional, y tuve la oportunidad de integrarla casi desde sus inicios, donde por correo electrónico todos los coactivos de la SUNAT que se fueron integrando y que llegaron a tener creo que 300 o 400 miembros, esa red que se llamó el Círculo Coactivo, sirvió para que cada uno, cuando tenga alguna duda en temas de cobranza, porque como vamos a ver a continuación, hay muchos temas que no están regulados en cobranza coactiva. Hay mucha casuística, mucho tema que no lo encuentras en la letra de la norma, ni en el Código Tributario, ni en el Reglamento de Cobranza, como vamos a ver más adelante. Requiere mucha casuística, mucha experiencia y mucho de haber hecho el tema para poder luego replicarlo. Y entonces el círculo coactivo sirvió en ese momento para poder, cuando una persona tenía alguna duda o quería trabar alguna acción y tenía algunas consultas y de repente no tenía a quién recurrir, bueno, recurría al círculo coactivo donde estaban todos presentes y todos daban sus aportes y contribuían a que mejore mucho el accionar en cobranza coactiva. Bueno, el doctor Ovidio Jiménez fue también un miembro ilustre del círculo coactivo, activo, participante y con gran experiencia porque tenía muchos años en cobranza coactiva. Y resulta que este círculo de cobranza coactiva, les cuento que comenzó más o menos en el 2001 o el 2002. En el año 2003 llegó a tener un premio de la SUNAT porque se hacían determinados concursos y uno era un concurso de creatividad e innovación. Y entonces se propuso este círculo coactivo que había sido creado un tiempo antes,
y efectivamente ganó el primer premio en el año 2003 del concurso de creatividad e innovación de la SUNAT. Y bueno, todos los integrantes pues recibimos nuestro diploma en el primer lugar, y bueno, guardo ese diploma con mucho cariño y con mucho aprecio. ¿Por qué les cuento todo esto? No solo para recordar a los grandes amigos, sino para comenzar diciéndoles que la cobranza coactiva muchas veces no está todo dicho en la norma. De repente, obviamente en el derecho siempre es así, ¿no? La realidad supera a la normatividad, pero en cobranza coactiva, o como vamos a ver más adelante, la casuística es tan amplia, es tan extensa, que creo que en mayor grado se expresa esta situación de que la realidad supera a la norma. Y como la realidad supera la norma y hay que ver cómo, obviamente, dentro de las facultades que otorga la ley al funcionario de cobranza coactiva, lograr la cobranza de la deuda exigible coactivamente, muchas veces, como hay que tener criterio y decisión, muchas veces se puede ver este accionar como abusivo, como excesivo y como al margen de la ley. Y entonces, por eso quizás cobranza coactiva es uno de las áreas donde más se discute ese tema, porque además de todo esto, además del tema de la casuística, es un área pues que entra directamente a afectar el patrimonio de los contribuyentes, que es muy sensible. Entonces, los cuidados que se tienen que tener en cobranza coactiva son quizás mucho mayores que en otras áreas. Yo lo he podido verificar, como les digo, en mi labor como ejecutor coactivo, pero también requiere pues mucha experiencia, y es lo que espero poder transmitirles en parte ahora. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para que me puedan seguir. A ver si ya, creo que ahora sí, se ve la pantalla del PowerPoint. Como cuestión previa, voy a tratar de ceñirme bastante al tiempo que me han asignado, 1 hora, 1 hora y 10 más o menos. Tengo las 10:15 aproximadamente, entonces espero que 11:15, 11:20 o 11:25 máximo estar terminando mi presentación. Porque entiendo, también quería comentarles pues que al elaborar mi exposición pues comenzaba a tener tanta información que me daba para tener pues horas y horas hablando de cobranza coactiva. Entonces he tenido que pues reducirla y tratar de centrarme en los temas más importantes para poder respetar el tiempo, porque también con mi experiencia docente sé pues que estar mucho tiempo prendido de una computadora o de una clase no es tan didáctico, ¿no es cierto? Entonces vamos a tratar de respetar la hora. Medidas cautelares en el procedimiento de cobranza coactiva, casuística y jurisprudencia, es el tema que se me ha encargado y que voy a transmitirles a ustedes. Nuevamente, apelando a mi educación docente, siempre me gusta pues primero dar un marco general para que los que no conocen este tema puedan estar alineados, y los que lo conocen también pues, ¿por qué no recordarlo un poco, ¿no? Y inclusive los estudiantes o los abogados pueden generar alguna confusión con el marco legal de la cobranza coactiva. Y de hecho yo lo he vivido porque dentro del procedimiento de cobranza coactiva recibimos constantemente pedidos de los contribuyentes, de los abogados, y a veces no hay mucha claridad sobre el tema del que le voy a hablar, sobre el tema del marco legal. Y resulta que en nuestro país hay 2 grandes normas que regulan la cobranza coactiva. 2 grandes normas que tienen universos diferentes, y que si no los conocemos podemos confundirnos y de repente pretender aplicar una normatividad a un aspecto que no corresponde. Entonces, comenzando por el último, tenemos la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que es la Ley 26979,
que, como su nombre lo indica, regula el procedimiento de ejecución coactiva, pero el nombre no nos dice mucho detalle sobre su ámbito de aplicación. Y al revisar el texto de la norma, y bueno, conforme también la regulación especial, tenemos que esta ley de procedimiento de ejecución coactiva solo aplica para las obligaciones tributarias de los gobiernos locales, es decir, de las municipalidades, para las obligaciones no tributarias de los gobiernos locales, o sea, de los gobiernos locales para todas sus obligaciones tributarias y no tributarias, y para las obligaciones no tributarias del gobierno central, ¿no? Por ejemplo, una multa impuesta por un ministerio, ¿no? O toda obligación que no tenga carácter tributario del gobierno central, pero por la cual el gobierno central esté en facultad de realizar una cobranza coactiva en ejercicio de su autotutela. Entonces, esa ley de procedimiento administrativo, perdón, ley de ejecución coactiva, tiene ese ámbito de aplicación. Y las obligaciones tributarias del gobierno central, que es el tema del que vamos a hablar ahora, están reguladas en el Código Tributario. Entonces, esto es lo primero que quería explicarles para que todos tengan claro, porque usualmente en el procedimiento de cobranza coactiva de la SUNAT recibíamos pues documentos escritos donde los contribuyentes hacían pedidos amparándose en la ley del procedimiento de ejecución coactiva, que, dicho sea de paso, es una ley que establece ciertas restricciones, ciertos parámetros, es bastante más dura con las administraciones, seguramente explicado esto por algunos abusos que se cometían, especialmente en los gobiernos locales al momento de ejecutar cobranzas coactivas. Entonces, un poco como respuesta a este tema es que esta ley tiene muchos requisitos, muchas formas mediante las cuales la administración tributaria está un poco, digamos, sobreregulada. Situación diferente a la que ocurre en el Código Tributario, donde las facultades de la SUNAT en materia de cobranza coactiva son mucho más amplias, ¿no? Entonces, comenzamos diciéndole pues que no es correcto que se sustente como base legal la ley del procedimiento de ejecución coactiva en la general de los casos para procedimientos que se sigan ante la SUNAT. La ley del procedimiento de ejecución coactiva sí tiene un aspecto general que sí rige para todos, ojo, ¿eh? Entonces no es que tampoco nos aplique nada, pero es un aspecto general que básicamente tiene que ver con, por ejemplo, esa es la norma que, digamos, exige que los funcionarios de cobranza coactiva sean parte de la institución y no se tercericen la cobranza coactiva, no se contrate un estudio de abogados para que haga una cobranza coactiva, no. El ejecutor coactivo y el auxiliar coactivo tienen que ser parte de la institución, tienen que ser dependientes de la institución, ¿no? Digamos, esa es la parte general de la ley del procedimiento de ejecución coactiva que sí se aplica a todos. Bien. Dicho esto, el otro aspecto que queríamos explicar es de qué trata el procedimiento de cobranza coactiva, o sea, cómo es el procedimiento. Como les digo, siempre trato de hacer un marco general para saber dónde estamos ubicados. Y aquí hice aproveché para hacer un recordaris y elaboré este pequeño cuadro donde explicamos todas las etapas del procedimiento de cobranza coactiva e inclusive antes. Para comenzar, el Código Tributario dice que el procedimiento de cobranza coactiva se ejerce a través del ejecutor coactivo, que, como les digo, tiene que ser un funcionario de la administración tributaria y que cuenta con la colaboración de los auxiliares coactivos. Digamos, estos son dos personajes centrales dentro del procedimiento de cobranza coactiva, el ejecutor coactivo y el auxiliar coactivo. Y hay otros también, pero digamos, estos son los más importantes y los más relevantes. Y para el caso de SUNAT, tenemos un reglamento del procedimiento de cobranza coactiva que está aprobado por la resolución de superintendencia 216-2004-SUNAT. Como ustedes ven, es un poco antigua, 2004, pero bueno, ha tenido algunas modificaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso podríamos decir resolución de superintendencia 216-2004 y modificatorias. Muy bien. Este es el marco legal, como les digo, no aplica la ley de procedimiento de ejecución coactiva. ¿Y cómo se inicia el procedimiento de cobranza coactiva? Aquí, digamos, en la parte azul en blanco que dice REC. ¿REC qué significa la REC? Significa la resolución de ejecución coactiva. ¿Qué es la resolución de ejecución coactiva? Es el documento que da inicio al procedimiento de cobranza coactiva. Y para que exista una resolución de ejecución coactiva, previamente tiene que existir lo que se conoce como deuda exigible.
La deuda exigible coactivamente está regulada en el artículo 115 del Código Tributario. Ahí le he puesto también resumida, resolución de determinación o de multa o pérdida de fraccionamiento no reclamadas en el plazo de ley, resolución de determinación o de multa reclamadas fuera del plazo y que no presenten carta fianza, resoluciones del Tribunal Fiscal no apeladas, perdón, resoluciones que resuelvan reclamos, por ejemplo, que no son apeladas dentro del plazo de ley. Entonces, básicamente, el artículo 115 lo que dice qué cosa es deuda exigible. Digamos que el procedimiento de cobranza coactiva se va a iniciar una vez, en general, que se han agotado las posibilidades de impugnación del contribuyente. El contribuyente, dentro del ejercicio de su derecho de defensa, tiene la posibilidad de impugnar los actos de la administración. Y usualmente, esta impugnación de los actos de la administración va a tener como consecuencia la suspensión de la exigibilidad coactiva de la deuda. Entonces, si yo reclamo dentro de los 20 días mi resolución de determinación, si yo reclamo dentro de los 20 días mi resolución de multa, entonces la exigibilidad coactiva no se va a dar, no va a ser deuda exigible coactivamente. Con las órdenes de pago existe otra situación muy particular, que no es el caso explicarla acá, pero digamos, lo dejamos dicho. Y solamente una vez que existe deuda exigible coactivamente, el ejecutor coactivo, que es el que tiene a cargo el procedimiento de cobranza coactiva, estará habilitado para emitir una resolución de ejecución coactiva. Entonces, lo primero que hay que cuidar al momento de emitir una resolución coactiva es verificar que la deuda sea exigible coactivamente, lo cual implica que haya sido correctamente notificada. Ya creo que hemos tenido exposiciones sobre notificaciones, hay mucho que hablar sobre notificaciones, y ese puede ser un caso donde el procedimiento de cobranza coactiva se vea afectado si es que luego se demuestra que la notificación no fue bien efectuada, porque eso implicaría que la deuda, que el plazo que el contribuyente tenía para impugnar nunca corrió y por tanto la exigibilidad también se cae. Y se cae la exigibilidad y se cae todo el procedimiento de cobranza coactiva, no solo una parte, no solo el inicio, porque la resolución de ejecución coactiva es tan importante que si esta no se emite cumpliendo los requisitos establecidos, todo lo que sigue después se viene abajo. Esa es la importancia de la resolución de ejecución coactiva, que como en la SUNAT nos gusta pues, ponerle siglas a todos, es más, la misma SUNAT es una sigla, la función coactiva le puso el famoso nombre de REC, que es diferente a las resoluciones que se emiten dentro del procedimiento de cobranza coactiva, por ejemplo, donde se entrega un embargo, donde se dicta una medida cautelar, o donde se dispone una acumulación, etcétera, que se conoce como resolución coactiva. Entonces, solo en términos prácticos les comento que siempre es bueno tener clara la diferencia, que una cosa es la REC y otra cosa es la RC. Una cosa es la resolución de ejecución coactiva y otra cosa es la resolución coactiva. No confundir porque a veces también hemos recibido confusiones al respecto. La REC, la resolución de ejecución coactiva, es el documento que da inicio al procedimiento de cobranza coactiva, y la resolución coactiva son todas las resoluciones emitidas por el ejecutor ya dentro del procedimiento de cobranza coactiva, o también de manera previa en algunos supuestos de excepción, que creo que también ya hemos visto en otros casos, así que no lo voy a ver. Pero lo que quería explicarles es que efectivamente la REC marca un antes y un después. Con la REC ya comienza a existir el procedimiento de cobranza coactiva. Antes de la REC no existe el procedimiento de cobranza coactiva. ¿Y se pueden trabar embargos antes de que exista un procedimiento de cobranza coactiva? Sí. El artículo 56 y siguiente del Código Tributario permiten con determinados supuestos, causales y requisitos que se puedan trabar medidas antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva, antes inclusive de que haya deuda exigible coactivamente, antes que existan siquiera valores emitidos. Imagínense esa facultad, como hoy día los administrativistas, una facultad exorbitante de la administración tributaria, la posibilidad de traer medidas cautelares antes que haya deuda exigible, antes que haya deuda contenida en valores, antes que existan siquiera el cálculo de la deuda. Pero bueno, es otro tema sobre el que no vamos a entrar, solo quería explicarles que la característica de las medidas cautelares previas, que así las llama el Código Tributario, es que son emitidas antes de la REC, en pocas palabras. Antes del inicio del procedimiento de cobranza coactiva, y como el procedimiento de cobranza coactiva se inicia con la REC, entonces antes de la REC. Y la REC, otra de las características que tiene, es que da un plazo de 7 días hábiles para que el contribuyente pague la deuda bajo percibimiento de trabarse medidas cautelares.
o de ejecutarse las que ya se hubieran trabado. ¿A qué se refiere con ejecutarse las que ya se hubieran trabado? A las medidas cautelares previas que se hubieran trabado. Y digamos, la consecuencia práctica de esto, ahí he puesto en naranja más o menos estos 7 días hábiles, que es la característica de la red, es que durante esos 7 días la administración tributaria está impedida de trabar medidas cautelares. Increíble, ¿no? Puedes trabar embargo antes del inicio de la cobranza coactiva, pero durante estos 7 días no. Y recién vencidos estos 7 días, es decir, a partir del día 8, ya se pueden trabar medidas cautelares o embargos. Entonces, estos 7 días son como una ventanita de espacio que tiene el contribuyente para, bueno, de repente reflexivamente pensar, juntar su dinero y poder cumplir con su obligación tributaria, o también fraccionarlo, o también buscar alguna salida de esto. Y en estos 7 días el ejecutor activo está impedido de trabar una medida cautelar. Entonces es una ventanita que muchos también aprovechan, dicho sea de paso, ¿no? Hay contribuyentes que tienen, pues, digamos, esa política, ya saben esto, ya han llevado su curso de cobranza activa, ya saben que esos 7 días el ejecutor está un poco amarrado de las manos, entonces, digamos, presentan su declaración, dicen que deben tanto, no pagan, esperan que se notifique la REC, y una vez notificada la REC, cuentan 7 días, y digamos, al día 6 pagan su deuda, y con lo cual ya está, se ganaron un tiempito. Bueno, en nuestro país, como ustedes saben, no pagar el tributo no es una infracción, no se genera una sanción por el no pago de tributos, salvo tributos retenidos o percibidos. La única consecuencia por el no pago del tributo en la oportunidad establecida es el cobro de intereses. Y bueno, eso es lo que sucede. Bueno, esto fue cambiando a lo largo del tiempo, también ya regresando a mis inicios en la cobranza coactiva. Antes, notificar una orden de pago luego de la declaración jurada del contribuyente podía demorar, yo les digo con toda seguridad, podía demorar meses. Entonces, un contribuyente podría presentar su declaración hoy día y recién la orden de pago salir en 30 días, y de ahí, como la notificación era física, podía demorar unos días más o unas semanas más, y tranquilamente pasar 1 o 2 meses entre la presentación de la declaración y la notificación de la orden de pago. Y luego de eso, bueno, ya también se discutirá más adelante el tema de en qué momento se puede iniciar la cobranza coactiva, si junto con la orden de pago o separado. Bueno, ahí ya quedó claro que separado, pero bueno, durante un tiempo no fue así. Y bueno, todo eso, evidentemente, con la tecnología ha cambiado ahora, pues, ¿no? Y ahora prácticamente los que están dentro de los trámites ante la administración saben, pues, que prácticamente la orden de pago, presentas tu declaración jurada hoy día y mañana ya te estás llegando tu orden de pago a tu buzón, ¿no? A tu buzón electrónico. Entonces, imagínense este gran cambio que la tecnología nos ha permitido ahora. Pero bueno, y estos 7 días, ¿sabes? Entonces, ahorita lo único que tienen son estos 7 días, pues, ¿no? Pero bueno, no es algo que les recomiende, pero es algo que les transmito como experiencia. Quizás por ese motivo, en algún momento, les comento también que alguien propuso disminuir estos 7 días, porque alguien decía, ¿no? Digamos, con una mentalidad dura, si tú ya tuviste la oportunidad de reclamar, tuviste 20 días para reclamar, 15 días para apelar, tuviste para impugnar, tuviste plazo para fraccionar, para realizar tu deuda, y dejaste de hacer ese tiempo si se trataba, por ejemplo, de una resolución de determinación o de multa, porque como le digo, la orden de pago es otra realidad. Si ya tuviste todo ese tiempo, ¿por qué tendrías que tener 7 días más para yo poder accionar, ¿no? Y entonces los que proponían eso, proponían que se redujeran estos 7 días a 3 días. Yo recuerdo haber visto ese proyecto, pero para bien o para mal, para bien creo yo, no prosperó, ¿no es cierto? Porque se privilegió, digamos, el derecho del contribuyente a tener este tiempo. Ya es casi una tradición jurídica en nuestro país darle estos 7 días a los contribuyentes para que paguen su deuda antes de traerle medidas cautelares. Y de hecho hay un grupo de personas que sí pagan dentro de estos 7 días. Otro tema relevante con la REC es que cuando te llega la REC sí tienes que preocuparte, porque muchas veces te llega el documento y tú dices, es un documento más de la SUNAT, y luego te viene el embargo y ahí recién reaccionas. Tienes que preocuparte cuando te llega una REC, porque cuando te llega la REC,
quiere decir que ya se han agotado, o en teoría debería ser así, ya se han agotado todos los mecanismos de impugnación que deberían haberse dado. Si la regla está bien emitida y se cuidó de verificar la deuda exigible, la notificación de la red quiere decir que ya no tienes oportunidad de impugnar, salvo que se pague la deuda, que es otro tema. Y entonces algunos recién toman, digamos, conciencia de la situación cuando le llega la red. Pero a veces cuando le llega la red ya es muy tarde, porque si ya vencieron los plazos, lo único que te queda es pagar para poder, digamos, que se vea el fondo de tu impugnación. Y algunos también, nuevamente regresando al tema de notificación, dicen, pero a mí nunca me notificaron la RD, a mí nunca me notificaron la multa, y recién me llegó la cobranza adoptiva. Bueno, si eso es cierto, estará mal. Pero la verdad que la mayoría de veces no es cierto, sino que está bien notificado, pero simplemente no le dieron la importancia, o no tenían actualizado su domicilio fiscal, o no consultaron su buzón. Tantos supuestos que se pueden dar, y bueno, es lo que quería comentarles. Ya, entonces, dicho esto previamente, entrando de frente a nuestro tema, es que luego de los 7 días se pueden trabar pues las medidas cautelares, ¿no? Que es, digamos, la siguiente etapa. Primero, digamos, como paso previo al procedimiento de cobranza adoptiva, tenemos las medidas cautelares previas, luego tenemos la red, luego tenemos los 7 días, que es un espacio de respiro que tiene el contribuyente para impugnar, y luego ya viene la cobranza adoptiva propiamente dicha, ¿no? Que es la adopción de medidas cautelares. Y luego de eso viene la otra etapa que se llama la ejecución forzada, que es donde ya se hace líquido lo que se obtuvo a través de las medidas cautelares. Ahora, yo también quería aprovechar para comentarles nuevamente, habiendo sido ejecutor coactivo, que no es tampoco que el ejecutor coactivo dice, ya vencieron los 7 días y vamos con todo, contra todos igualito y vamos a destruirlos. No es así, ¿no? No es así. Porque una administración, porque el ejecutor coactivo, y por eso la importancia también que el ejecutor coactivo sea parte de la administración, que bueno, la SUNAT lo ha sido siempre, es que somos parte de una institución, los ejecutores coactivos, cuando lo era, que de una administración tributaria que gestiona la cobranza, el pago de los tributos, digamos, como un todo, ¿no? Y entonces no es la idea del ejecutor coactivo ser el malo de la película que caiga con todo el peso al contribuyente, sino más bien buscar el mecanismo más eficiente para lograr el cobro de la deuda. Y eso es lo que también, si hay algún ejecutor coactivo aquí escuchándome, yo les pido que tengan presente, ¿no? O sea, no es la función del ejecutor coactivo darle con todo al contribuyente, no. La función del ejecutor coactivo debe ser buscar la manera más eficiente y más eficaz de lograr el cobro de la deuda. Como decían mis maestros coactivos, no recuperación de la deuda, sino el cobro de la deuda, porque se recupera una deuda, pues yo te presto plata y la voy a recuperar, pero aquí la administración tributaria no presta plata, ¿no es cierto? La administración tributaria lo que hace es cobrar. Bien, dentro de esa lógica, entonces, el ejecutor coactivo debe trazar una estrategia que podría ser, digamos, que cada contribuyente requiere una medida diferente. Uno, por el tipo de bienes que tiene, por el negocio que maneja, por su comportamiento también, ¿por qué no? Tomar alguna decisión que tenga que ver con la posibilidad de que pague la deuda sin afectar gravemente su negocio. Y ese es el otro punto que también como ejecutores coactivos siempre teníamos presentes, ¿no? O sea, si la medida que se adopte tendría que ser la más eficaz y la menos gravosa en la medida de lo posible. Es decir, no debería entrar necesariamente con la medida más gravosa de inicio. A pesar de que nuestro código tributario no tiene, y eso ya lo ha reconocido también el Tribunal Fiscal, no tiene una prelación de embargos, como de repente en otras legislaciones sí hay. Entonces el ejecutor coactivo está en la posibilidad de trabajar cualquier tipo de embargo del inicio, con algunas regulaciones que vamos a ver más adelante, pero nuevamente el criterio y los criterios de eficiencia, de eficacia, razonabilidad y proporcionalidad, como vamos a ver, deben primar en la mente de un ejecutor coactivo para ser eficaz y eficiente. Ese es el objetivo, lograr el pago de la deuda. Y para eso tiene las herramientas del Código Tributario, los embargos, en forma de depósito, como sin extracción, en forma de inscripción,
en forma de retención, en forma de intervención, en recaudación, en administración, en información, y también tiene la posibilidad de trabar lo que se llama una medida cautelar genérica, es decir, una medida que no responda a las estructuras de las medidas detalladas anteriormente, sino que de otra manera busque lograr el objetivo de la cobranza coactiva, que es el cobro, ¿cierto? Y finalmente viene la etapa de cobranza coactiva, que está comprendida con la tasación y remate. Muy bien, avanzamos rapidito. Y un tema que también me parece muy importante transmitirles a todos es, ¿y cómo me defiendo de un procedimiento de cobranza coactiva? Obviamente, el procedimiento de cobranza coactiva se da cuando ya venció el plazo de impugnarse generalmente, pero eso no quiere decir que no me pueda defender, ¿no es cierto? Porque el derecho de defensa siempre tiene que estar presente. Y digamos que, hablando de impugnaciones, tenemos el artículo 122 del Código Tributario, que es, digamos, la impugnación creada para el procedimiento de cobranza coactiva. El problema es que esta impugnación es una impugnación que está muy restringida. Para comenzar, se puede interponer esta apelación ante el Poder Judicial solo después de terminado el procedimiento de cobranza coactiva. Es decir, que tiene que haber cobrado toda la deuda hasta el último centavo y recién ahí podrás apelar el procedimiento de cobranza coactiva. ¿Ante quién se apela? Ante la Corte Superior, y tienes un plazo de 20 días hábiles, también un plazo relativamente reducido, tomando en cuenta que la cobranza coactiva puede durar años. Pero bueno, no confundir, ojo nuevamente, por eso mi disposición anterior, con la impugnación que regula la ley del procedimiento de ejecución coactiva, que es diferente. Que, por ejemplo, la gran diferencia es que esa impugnación, la ley del procedimiento de ejecución coactiva, dice que si tú impugnas, que para comenzar se puede impugnar en cualquier momento el procedimiento de cobranza coactiva, y se interpone esa apelación ante la Corte Superior, interpuesta la apelación, inmediatamente se tiene que suspender la cobranza coactiva. Eso dice la ley del procedimiento de ejecución coactiva. Eso no dice el Código Tributario. Ahí es, por ejemplo, donde muchas veces hemos recibido pedidos de contribuyentes donde dicen, ya, miren, ya, tú me has notificado una REC, yo acabo de apelar ante la Corte Superior, suspenden el procedimiento de cobranza coactiva. Bueno, nosotros teníamos que decirle, pues, esa norma no aplica al procedimiento de SUNAT que se regula por el Código Tributario. Muy bien. Entonces, la verdad es que esa apelación para defenderte de algún hecho que tú consideres indebido dentro del procedimiento de cobranza coactiva no es muy útil. Sirve para revisar a posteriori y solamente temas de forma, no de fondo. Muy bien. El otro gran procedimiento que todos conocemos es el procedimiento contencioso tributario, ¿no? Que tiene el reclamo y la apelación. Pero el gran problema de esto es que justamente el procedimiento de cobranza coactiva supone que ya se han vencido los plazos de reclamación y apelación, siendo la deuda no sería exigible coactivamente. Entonces, el reclamo y la apelación muchas veces no es un mecanismo tan eficiente para defenderse de un procedimiento de cobranza coactiva. Sí para temas de fondo dentro de los plazos o cumpliendo los requisitos, pero no dentro del procedimiento de cobranza coactiva, donde aparentemente esos plazos ya se cumplieron. Salvo que se demuestre nuevamente, llegando al tema de notificación, que no se notificó debidamente el valor o que no se notificó debidamente la resolución de intendencia que resuelve la reclamación, que bueno, podría dar lugar a nulidades y sí retrotraer las circunstancias, pero bueno, en principio no. Y aquí vienen los mecanismos que sí pueden servir para una defensa dentro de la cobranza coactiva. Y el punto es que hay algunos que sí están expresamente señalados como medio de defensa, como la nulidad de remate, por ejemplo, prevista en el artículo 31 del reglamento del procedimiento de cobranza coactiva de la SUNAT, pero está muy acotado, ¿no? Es nulidad de remate solamente para situaciones, básicamente cuando no se han cumplido algunos requisitos del remate y solamente tienes 3 días, y solamente para nulidad del remate. O sea, ya te remataron y pides nulidad de remate por las causales establecidas ahí. El otro mecanismo de defensa también se da para una situación particular, que es cuando se embarga un bien a una persona que no es la ejecutada, ¿no? Lo que se llama la intervención excluyente de propiedad o comúnmente llamada tercería de propiedad, ¿no? Que está regulada en el artículo 120 del Código Tributario. Pero nuevamente, esto está restringido a un supuesto especial, ¿no? Que trae un embargo, ¿no? El inmueble, la deuda es de Juan y el inmueble es de Pedro. Muy bien, entonces si el inmueble es de Pedro y no de Juan, entonces no se debería embargar y Pedro podría acudir vía intervención excluyente de propiedad para solicitar que se levante el embargo porque él no es el ejecutado.
Claro, ¿y por qué se embargó Pedro y no a Juan? Habría que, ¿no? Y el bien de Pedro por una deuda de Juan habría que ver, ¿no? Habría que ver. Hay muchos supuestos para eso, pero bueno. Tampoco vamos a entrar en ese detalle porque si no tendríamos que demorarnos horas también sobre intervención excluyente de propiedad. Y el que nos queda, y le he resaltado en un cuadrito rojo, es la famosa queja del artículo 155 del Código Tributario. Que este artículo dice que la queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en este código, en la ley de aduanas, etc. Entonces la queja está prevista para cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente lo establecido en el Código Tributario. Y dentro de esas afectaciones, ya está claro que están las afectaciones que se pueden producir dentro de un procedimiento de cobranza coactiva, es decir, de la notificación de la regla en adelante. Bueno, y antes también, en realidad, en todas las etapas, como vamos a ver, pero específicamente, ya que estamos hablando de cobranza coactiva, dentro de ese procedimiento. Ahora, dice ahí que contra un procedimiento de cobranza coactiva se puede interponer una queja. No lo dice el Código Tributario. Y entonces nuevamente es la casuística, la experiencia y la jurisprudencia la que nos ha permitido, digamos, encauzar los mecanismos de defensa a través de este medio de defensa que es la queja. A raíz de eso también el reglamento, el procedimiento de cobranza coactiva sí incorporó esto expresamente y lo dice, ¿no? El artículo 34 de la Resolución de Superintendencia 216-2004 dice que si el procedimiento de cobranza coactiva no hubiera concluido, el deudor podrá presentar el recurso de queja a que se refiere al artículo 155 del Código Tributario, ¿no? Cuando considere que no se ha seguido el procedimiento de acuerdo a lo señalado en el Código y en el presente reglamento. Y entonces la queja digamos, hemos convenido en que es el mecanismo mediante el cual uno puede discutir, pero discutir temas de procedimiento, ojo, ¿no? Y también tengan claro que mediante la queja ya no se puede discutir el fondo del asunto, porque para eso sí está el procedimiento contencioso tributario, ¿no? Reclame la apelación. Entonces en la queja tú no podrías decir, no, yo no debo porque la verdad es que yo no cometí la infracción. No, eso no se podría poner en una queja, en todo caso no sería admisible en una queja. Solo podría decir, bueno, el embargo está mal trabado, la deuda no es exigible coactivamente, ¿no? La regla fue mal notificada, me has trabado embargo dentro de los 7 días, todo lo que tenga que ver con el procedimiento mismo. Ahora, como el procedimiento de cobranza coactiva es en sí un procedimiento, en realidad todo lo que sea dentro del procedimiento de cobranza coactiva, casi todo, puede ser, digamos, cuestionado vía una queja. Y ese es el gran tema que también del cual vamos a hablar seguramente un poquito más adelante. Es decir, la queja se ha convertido pues en un mecanismo muy poderoso. Y si bien los que conocen de derecho procesal saben que la queja, digamos, forma parte del grupo de medios impugnatorios conocidos como los remedios procesales, ¿no? A diferencia de los recursos, que son los temas que ven las impugnaciones de fondo, como en nuestro caso el reclamo y la apelación, pero la queja es un remedio procesal, ¿no? Que básicamente ve temas de procedimiento. Pero como el procedimiento es de cobranza coactiva, digamos, la cobranza coactiva es parte de un procedimiento y todo lo que se hace es una secuencia de pasos para llegar a un objetivo que es la cobranza, entonces todos esos pasos son parte del procedimiento y por tanto son pasibles de ser cuestionados vía queja. Es más, el Tribunal Constitucional, inclusive para temas tributarios, ha dicho que inclusive la queja es mucho más eficiente que una acción de amparo. En esta sentencia, por ejemplo, el contribuyente había acudido en acción de amparo para cuestionar un procedimiento de cobranza coactiva y en la sentencia le dice, ¿no? Bueno, antes dice que sobre la posibilidad de recurrir en acción de amparo, que debe ser la medida más, digamos, la última medida de ver si hay otros mecanismos que satisfagan adecuadamente la pretensión, a esos mecanismos se debe ir y no a la acción de amparo. Bueno, ahí es donde dice que la queja es un mecanismo previsto. Y ahí es donde dice que la queja se interpone contra actuaciones o procedimientos de la administración que afecten en forma indebida al administrado o contra actuaciones que signifiquen la contravención de las normas que incidan en la relación jurídico-tributaria, imagínense, ¿no? Y ahí dice pues que es un remedio procesal y la queja se puede presentar toda acción de la administración tributaria en cualquier clase de procedimientos,
Fiscalización, contencioso, no contencioso, ejecución coactiva. Bueno, ¿sobre qué otros aspectos se puede impugnar a través de una queja? También existen mucho que hablar, no nos vamos a detener en eso. Concentrémonos en que entonces dentro de un procedimiento de ejecución coactiva se puede interponer una queja. Pero ahí sí viene mi comentario en la medida que la queja ha devenido en una herramienta muy poderosa, porque si mediante la queja se puede dejar sin efecto una cobranza coactiva, y esa cobranza coactiva ya no se puede reiniciar, como puede ocurrir muchas veces por temas de prescripción o por situaciones similares, tenemos que la consecuencia de una queja podría ser mucho más, digamos, grave que una resolución de una reclamación, que una resolución del tribunal fiscal o inclusive del Poder Judicial. Y entonces ahí viene el tema de, digamos, ver hasta qué punto la queja puede ser un mecanismo que tenga tanta amplitud y tantos poderes, o si sería, digamos, lograr un poco más, porque dicho sea de paso, en el Código Tributario la queja tiene un solo artículo, que es el artículo 155, y no más, ¿no? Pero bueno, tema para reflexionar. No quiero pelearme con mis amigos de quejas que seguramente se enterarán de esto. Y también quería comentarles, ya para ir cerrando la parte general, es que justamente por ese tema de casuística, de ver que no hay mucha regulación o que la regulación no es suficiente, el Tribunal Fiscal ha publicado ya hace algún tiempo 2 manuales donde se recogen sus criterios relacionados a la cobranza coactiva y a las quejas. Entonces, eso está a disposición de todos en la página web del Tribunal Fiscal, y pueden acudir a ellos, ¿no? Ahí he puesto el link, pero la verdad no es tan necesario porque entran a la página web y ahí en la parte de abajo encuentran estos manuales donde se recogen, digamos, los conceptos más importantes sobre cobranza coactiva y sobre quejas. Entonces, si ustedes quieren conocer un poco más cómo se pronuncia el Tribunal Fiscal, que dicho sea de paso, es el que controla estos procedimientos a través de las quejas, ahí está. Muy bien. Rápidamente, yo sé que el tiempo pasa volando, ya se me pasó el tiempo y seguimos avanzando. Quería comenzar comentándoles que el Tribunal Constitucional ha emitido una serie de pronunciamientos que, como les digo, la cobranza coactiva tiene una regulación que muchas veces no abarca todos los supuestos y que podría considerarse excesiva. Bueno, el Tribunal Constitucional ha puesto determinados parámetros con sentencias emitidas en calidad de doctrina jurisprudencial vinculante, o sea que es obligatoria para todos y todos tenemos que cumplirla, donde dice que el ejecutor coactivo podrá disponer de embargos siempre que se dicten dentro del marco constitucional y el respeto a los derechos fundamentales del contribuyente. Ahora, ¿era necesario que el Tribunal Constitucional diga eso? No, pues porque toda actuación tiene que ser dentro del marco de la Constitución y dentro del marco de los derechos fundamentales. Pero sí, lo importante de este pronunciamiento es que pone relevancia a este hecho. Y lo que sí es importante es que establece cuáles son las consecuencias prácticas de la prevalencia de los derechos constitucionales y los derechos fundamentales de las personas. Y ahí sí introduce determinadas criterios vinculantes que todos deben seguir y que han propiciado el cambio a raíz de algunas actuaciones que podrían considerarse excesivas de parte de la administración tributaria. Primero le dice que la administración tributaria debe adoptar medidas cautelares idóneas, estrictas, necesarias y ponderadas. Ahí es donde le dije, ¿se acuerdan que le dije que el juego coactivo no es un ciego que comienza a disparar a todos lados? No, el juego coactivo tiene que ser una persona que razona, que piensa y que debe buscar las medidas, como dice ahí. Yo le dije, eficacia y eficiencia. Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho idónea, estrictamente necesaria y ponderada. La lógica es similar, ¿no? Y en todo caso, buscando que se logre el equilibrio entre el eficaz aseguramiento del interés fiscal, o sea, lograr el objetivo que es el cobro de la deuda, y aquellos derechos fundamentales del contribuyente que se verán restringidos, ¿no? Entonces, esta sentencia que es del año 2009, yo le digo, pues, que ya la aplicábamos desde antes, pero de repente no todos con la misma intensidad, y por eso tuvo que salir el Tribunal Constitucional a poner de relieve este hecho. Y aquí es donde viene el tema importante. La medida adoptada debe ser rigurosamente proporcional hasta el monto necesario para asegurar el cobro de la deuda. Y ya luego esta sentencia aterriza en el tema. ¿Cuál era el tema acá?
y es un tema que también se discutió durante mucho tiempo, una retención bancaria, por ejemplo. Y antes de esta sentencia, y desde sus orígenes se entendió así, que habían 10 bancos. En ese tiempo, por ejemplo, habían 10 bancos. Y entonces el contribuyente debía 20.000 soles. Y entonces venía la administración tributaria y trababa un embargo por 20.000 soles y le notificaba a 10 bancos. Y ahora son más, ¿no? Ahora son más de 10. Y entonces alguien decía, oye, si tú le has notificado un embargo de 20.000 soles a 10 bancos, entonces 20.000 son 200.000. Entonces tú estás trabando un embargo por 200.000 soles por una deuda de 20.000 soles. ¿Qué les parece? Bueno, yo sé que no me puedo responder, pero cada uno en su mente pensará, ¿está bien o está mal? Bueno, en su momento se discutió ese tema y se dijo que estaba bien, porque la verdad es que tú le has trabado a todos los bancos, pero probablemente no haya plata en 9 bancos y solamente haya plata en uno, con lo cual la efectividad de la medida ha sido solo sobre un banco y sobre los demás solamente ha sido pues un intento de traer un embargo, pero nunca se llegó a traer ningún embargo porque no había plata. Oye, pero si habían 2 bancos y si habían 3, ya comenzaba a haber problemas, ¿no es cierto? Pero bueno, en general, digamos que en ese tiempo se validó que se podía hacer ese tipo de medidas. Y se validó inclusive a nivel del Tribunal Fiscal y a nivel del Poder Judicial, ¿no? Porque todo esto se llegó a judicializar y básicamente se dijo eso, ¿no? Que la medida es efectiva en la medida que haya dinero. Pero si no había dinero, entonces no es efectiva. Pero después también los bancos se pusieron un poco en atención y dijeron, allá, pero tú me estás haciendo que trabaje mucho, entonces yo voy a cobrar una comisión por cada embargo que me trabes, y entonces yo te voy a cobrar 200 soles, yo te voy a cobrar 300 soles, y cada uno establecía su comisión. Y de alguna manera estaba justificada porque cada uno tendría pues, que tener una persona ahí que reciba la resolución ejecutiva, busque, si tiene dedo, tiene 5 días para informar y todo lo demás. Bueno. Y de repente podría darse el caso que tú llegues a un banco a abrir una nueva cuenta y llegas al banco y dices, no señor, justo le entregaron un embargo, así le voy a cobrar 200 soles por su nueva cuenta. ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible? O si tú tenías ¿no? Cuentas en varios bancos, en todos los bancos te cobran la comisión. Bueno, es algo que quizás se fue madurando en el tiempo y aquí es donde el Tribunal Constitucional dice, oye, no está bien que tú traes embargos a tantas cuentas. Y bueno, primero dice algo así como ya, si hay dinero en una cuenta, entonces inmediatamente tienes que levantar el resto, pero luego ya va evolucionando el tema y digamos, el criterio es, oye, ya no está tan bien que le traes tantos embargos a tantos bancos. Mucho más si ahora tienes, por ejemplo, más acceso a información, como por ejemplo el ITF, que si bien es un impuesto, también permite obtener información sobre los movimientos económicos de los contribuyentes. Entonces, aquí van surgiendo varios temas, ¿no? Y regresando a esta sentencia, lo que dice esta sentencia, unos temas importantes, dice que el levantamiento de medidas de embargo en la parte que excede el monto necesario para cautelar proporcionalidad, es decir, si tú habías trabado un embargo por 20.000 y habían 3 bancos que tenían 50.000, y como le bloqueaste a los 3, en los 3 se trabó 20.000, entonces finalmente fue un embargo excesivo, sí, fue un embargo excesivo. Y entonces una decía, ya, el embargo excesivo, allá pues lo levanto, chao. Y el Tribunal Constitucional dice, oye, pero ¿y los costos? Entonces dice, esos costos de los embargos excesivos deberían levantarse sin que esos costos sean asumidos por el deudor tributario. Allá, en el tiempo que había costos, porque no hay costos, allá, entonces te voy a devolver las costas. Allá, muy bien, pero ¿y los gastos? Allá, te voy a devolver los gastos. Allá, pero ¿y la comisión que me cobró el banco? No, pues esa comisión, los costos y los gastos los cobré yo cuando había costos y gastos, ahora ya no hay. Costos, básicamente. Pero la comisión del banco no te la cobré yo, te la cobró el banco, así que ya pues lo siento, decía la administración tributaria. Bueno, el Tribunal Constitucional le dijo, no lo sientas tanto. Esto tiene que ser, si el embargo ha sido excesivo, debería ser sin costos, si ese costo que provenga de la administración, provenga del ejecutor coactivo. Bueno, ningún costo proviene del ejecutor coactivo, hecho sea paso, porque el ejecutor coactivo no cobra nada por embargos, ojo. O de las empresas del sistema financiero, ya que no es por causa imputable al deudor que se ha producido un exceso en el dictado de medidas cautelares. Entonces, a raíz de este pronunciamiento, se le ordenó a la administración tributaria, pues que finalmente no traslade ninguno de estos costos al deudor tributario.
Y bueno, con relación a las cosas y gastos, digamos, la administración tenía el manejo porque había entrado a la administración y la administración podía devolver. Y las empresas del sistema financiero, inclusive llegaron pronunciamientos al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal dijo, oye, esos costos no son tributarios, ¿no? Esa comisión no es tributaria, así que yo no puedo meter pronunciamiento. Sin embargo, ya la administración tributaria generó un procedimiento de devolución de esas comisiones, y entonces, si el embargo ha sido excesivo, la administración tributaria, en cumplimiento de esta sentencia, debe devolverte también la comisión del banco. Entonces, es una regulación que puso el Tribunal Constitucional adecuadamente, creo. Y como consecuencia de esto también la administración tributaria comienza a tener más cuidado al momento de trabar los embargos. Oye, ahora ya no hay 10 bancos, ahora hay 15. Entonces ya trabar a los 15 embargos, a los 15 bancos embargos, ya sé que me puede traer problemas. Entonces voy a ir afinando más mi puntería. Ahora tengo información de IPF, tengo mucha más información. Y entonces también está comenzando a afinar. Ya esta práctica de trabar a todos los bancos ya no está usada en la administración tributaria. Por eso también esta sentencia dijo que el Ejecutivo Activo debe evitar la vulneración de los derechos constitucionales de los deudores tributarios ocasionados por la irrazonable situación de mantener el embargo en forma de retención en todas las cuentas bancarias del deudor por la misma suma deudada, generándose así un embargo en forma de retención por un monto excesivo y superior al efectivamente adeudado. Entonces ya no está tan bien. Esto me trae a colación también otra cosa que el Ejecutivo Activo debe tener en mente, y es algo que creo que sí lo tiene, pero comentarlo. O sea, cuando la deuda está pagada, el levantamiento de la medida debe ser sin mayor dilación. Debe ser, en la mente del ejecutor debe ser, esa persona hizo el esfuerzo por pagar y yo voy a hacer el esfuerzo por levantar su medida de inmediato. No que me digan, oye, tú eres rápido para cobrar pero lento para levantar. Eso no debería ocurrir. Y al menos durante el tiempo que yo fui ejecutor activo, instruí a mi personal para que ni bien tengamos conocimiento de la cancelación de una deuda, se levante la medida. Lo primero que, si tenías que irte a almorzar y tenías que levantar una medida, primero levantan la medida y después te vas a almorzar, porque la gente necesita la liberación de sus cuentas. Y bueno, antes, con mayor razón, esas liberaciones demoraban un tiempo, ahora es mucho más rápido, todo es electrónico y todo lo demás. Entonces, eso es algo que yo también quiero transmitir a todos los que se dedican a la cobranza coactiva. Es más, tengo una pequeña anécdota que les voy a contar en un segundo, que es que en la dependencia donde yo trabajaba, justo teníamos pues una cobranza coactiva donde se recibían a las personas que tenían alguna duda y, por ejemplo, decían, ya pagué mi deuda, por favor, levánteme mi medida. Y resulta que un día yo regreso de almorzar y paso por la puerta, ¿no? Yo era el jefe del área, y justo encuentro una señora parada en la puerta, ¿no? La señora bastante humilde y preguntando por cobranza coactiva, ¿no? Y justo la persona que atendía estaba atendiendo otra, entonces yo le digo, señora, ¿qué pasó? No, señor, que acabo de pagar mi deuda y tengo una retención bancaria y necesito que me la levante, por favor. Ah, ya, ella no sabía quién era yo, dije, esperen un ratito, subí, y justo estaba el oficial coactivo, por favor, hay que levantar esa medida en ese momento, y todo era electrónico, ¿no? Nos habremos demorado pues 15 minutos en hacer la resolución y enviarla. Y bajo yo mismo de la señora, ya que yo la había atendido, le digo, señor, acá está su levantamiento. ¿Qué? ¿Tan rápido? Me dijo. Sí, señora. Y el banco, no, esto ya se notificó electrónicamente al banco, no se preocupe. Ah, muchas gracias, jovencito. Y agarra de su pollerita, porque tenía una pollera, saca 5 soles y me deja encima de la mesa 5 soles. ¿Qué les parece? Todavía dando vueltas así la monedita de 5 soles, ¿no? Y yo obviamente reaccioné de inmediato, le dije, señora, ¿qué está haciendo? Por favor, llévese eso. Pero señor, no señora, por favor, llévese eso. Acá no cuesta nada. Pero usted me atendió muy bien, muy rápido. No señora, por favor, no. Bueno, agarró sus 5 soles y se fue. Bueno, esto es parte seguramente de la cultura de mucha gente que piensa que esto funciona así, pero siempre cuento esa anécdota porque me permite de repente graficar, uno, pues la idiosincrasia de las personas, y otro, que de repente la gente no tiene interiorizado este tema de la rapidez con la que se debe levantar un embargo cuando ha sido ya la deuda cumplida, ¿no? Y de repente ya pensaba que iba a ser un suplicio y se sorprendió que sea tan rápido. Así que
Bueno, ese es mi consejo para todos. Pero bueno, tenemos que seguir avanzando rápido porque el tiempo pasa. Estos pronunciamientos del Tribunal Constitucional también hablaron del tema de proporcionalidad. Es decir, que el monto embargado debe guardar absoluta relación con la suma deudada, porque ahí también había mucha discrecionalidad del ejecutor coactivo sobre por cuánto se debe trabar el embargo en función de la deuda. Es decir, la deuda es 100.000. Oye, pero yo, entonces, yo voy a asegurarme bien la deuda y te voy a embargar un embargo por 200.000. No, eso ya está prohibido, efectivamente la sentencia también lo dice. El embargo debe estar relacionado con la deuda. Y entonces el embargo solamente puede ser por 100.000, no, porque evidentemente esa deuda va a tener intereses, esa deuda va a tener gastos si es que hay que ejecutar, entonces tengo que tener una proyección. Entonces, si la deuda de 100.000 puedo traer una deuda por 110.000, yo creo que sí, ¿no? Pero ¿podría traer un embargo por 200.000 por una deuda de 100.000? No. Y bueno, la administración tiene que tener el cálculo presente. Y bueno, como dice ahí, es imperativo desactivar o levantar los embargos cuando la deuda ya estuviese asegurada. Es decir, si tú trabaste 2 embargos y ya con uno aseguraste el total de la deuda, el otro tienes que levantarlo de inmediato. Y bueno, y el otro aspecto es que el monto de dicha garantía guarde estricta relación con la suma deudada. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere esto? Nuevamente tema de proporcionalidad, pero ya desde otro punto de vista. Entonces tú debes 5.000 soles y tú tienes un edificio que vale $1.000.000. ¿Se justifica que yo traiga un embargo con una inscripción sobre un edificio que vale $1.000.000 por una deuda de 5.000 soles? El Código Tributario no dice nada. Las normas del reglamento no dicen nada. No, ahí es donde le digo que la casuística supera a la normatividad. Y bueno, el tribunal... pero el ejecutor coactivo también se puede ver en un dilema, ¿no es cierto? Bueno, no hablemos de 5.000 soles, hablemos de 20.000 soles. Y lo único que tiene ese deudor tributario es un edificio de 5 millones, de $1.000.000. Entonces, el ejecutor coactivo se ve en la encrucijada de decir, o no aseguro nada, o, digamos, me excedo, entre comillas, con eso, y ya, bueno, con eso, evidentemente él no va a dejar que se le remate un inmueble de 1 millón, con eso lo obligo a que pague los 20.000. Bueno, el Tribunal Constitucional lo que dijo es, oye, la garantía también tiene que guardar relación con la suma deudada. Entonces, ese es un tema que también hay que evaluar y por eso también el accionar de la administración tributaria también cambió un poco y se cuida más de eso. Bueno, rápidamente hemos revisado los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que muchos de ellos ocasionaron grandes cambios en el procedimiento por conazo coactiva de la zona. Ahora vamos a revisar también algunos pronunciamientos del Tribunal Fiscal sobre, en este caso, la observancia obligatoria. Rápidamente. Bueno, tenemos esta observancia obligatoria que dice que procede que el Tribunal Fiscal en la vía de queja se pronuncie sobre la validez de la notificación. Y efectivamente, como les dije, si el procedimiento de conazo coactiva requiere la existencia de deuda exigible, la notificación es un elemento muy importante. Y entonces se discutía, vía queja, ¿se puede pronunciar sobre la notificación de los valores o no? Bueno, esta resolución de observancia obligatoria dice que sí. Pero ojo, y es un tema que hay que resaltar, la queja solo procede cuando la deuda es materia de cobranza coactiva. Entonces, eso para todas las quejas dentro del procedimiento de cobranza coactiva. Y eso tiene algunas consecuencias prácticas. Una, es que para interponer una queja, digamos, dirigida contra una actuación de cobranza coactiva, lo que tienes que acreditar es que existe un procedimiento de cobranza coactiva. O sea, no podrías interponer una queja diciendo, me quejo porque me han embargado. Indebidamente, dígale a la persona que no me embargue. Lo que te va a tener que decir el Tribunal Fiscal es decir, oye, ¿y dónde está la prueba de que te han embargado? ¿O dónde está la prueba de que te han iniciado un procedimiento de cobranza coactiva? No, tú pídele a la SUNAT y SUNAT te tiene que decir no. Para tú interponer una queja tienes que acreditar que hay un procedimiento de cobranza coactiva. Entonces, esa es, digamos, la pequeña carga que tiene el contribuyente que debería tenerla, ¿no? Porque si se está quejando de algo, tendría que tener sustento de ese algo para poder pronunciarse, para poder pedir el pronunciamiento del Tribunal Fiscal. Y el otro aspecto, digamos, ya es el aspecto inicial, y el aspecto final
es que una vez concluido el procedimiento de condenación coactiva, ya la queja no procede, porque para eso ya está la apelación del artículo 122 que te lleva a la Corte Superior. Pero ojo, ¿cuándo concluye el procedimiento de condenación coactiva? ¿Cuando se paga la deuda? No. Concluye cuando se notifica la resolución que pone fin al procedimiento de condenación coactiva. Es decir, el procedimiento de condenación coactiva inicia con la notificación de la resolución de ejecución coactiva, cuando surte efecto, y concluye cuando se notifica la resolución que pone fin al procedimiento. En ese interín se puede interponer una queja. Antes, sí, pero ya no dentro del proceso de condenación coactiva, y después ya no. Bien, otra RTF de observancia obligatoria interesante es la que habla pues, de la intervención excluyente de propiedad. Porque nuevamente, antes se tenía la idea de que, porque ¿cómo ocurren los embargos? Les cuento nuevamente de experiencia. Por ejemplo, un ejecutor coactivo no va a traer un embargo sobre un inmueble, embargo por una decisión sobre un inmueble a las locas, ¿no es cierto? Va a registros públicos y le dice, yo quiero saber cuáles son los inmuebles de Juan. Y registros públicos le dan resultado de la búsqueda y le dicen, Juan tiene 3 inmuebles. Y bueno, la deuda es grande, los inmuebles van a permitir cubrir proporcionalmente la deuda, traigo embargo sobre los 3 inmuebles, porque yo debo confiar en la información en registros públicos. Pero como ustedes saben, en nuestro país los registros públicos no son constitutivos sino declarativos, entonces puede haber una transferencia de propiedad que no esté inscrita en registros públicos. Y entonces viene Pedro, en nuestro ejemplo inicial, y dice, oye, el inmueble 1, 2 y 3, el inmueble 3, Juan me lo vendió hace 2 años, antes que tú le traigas el embargo. Y entonces presenta una intervención excluyente de propiedad. Presenta su documento en fecha cierta, diciendo, sí, este es mi documento, muy bien, fundada la intervención excluyente de propiedad, se levanta el embargo. Pero ahí venía la discusión. Oye, pero esto me genera, registros públicos me está cobrando 1.000 soles por el levantamiento del embargo. Y antes lo que decía la SUNAT es, oye, pero yo no le he hecho la loca, ¿no? Yo he ido a registros públicos y tú no has tenido la diligencia de ir a registros públicos y actualizar que tú eres el nuevo propietario. Y entonces yo me he guiado por una información de buena fe y entonces yo, lastimosamente, tú tienes que asumir las consecuencias de esa negligencia. Las consecuencias tienes que pagar. Bueno, el Tribunal Fiscal ha dicho no. Ha dicho si se declara infundada una intervención excluyente de propiedad, la SUNAT está obligada al pago de las tasas registrales u otros derechos exigidos para la anotación y el levantamiento de dicha medida. Y inclusive era el reglamento, el procedimiento de condenación coactiva el que decía que el contribuyente era el que estaba a cargo de ese pago. Bueno, lo que hace esta RTF sin aplicar ese reglamento y dice no, eso lo tiene que aplicar, lo tiene que asumir la SUNAT. Y de repente alguien podría decir, oye, pero hay 2 tipos de embargo, pues ya yo he ido a SUNAT y le he creído, y entonces yo ¿qué otro cuidado debía haber tenido? A diferencia de un embargo mal trabado, efectivamente, donde efectivamente no tuve el cuidado. Y en algunos casos también puede decir, bueno, en el primer caso no debería asumir la administración y en el segundo caso sí. Bueno, el Tribunal Fiscal ha dicho que en todos los casos de una intervención excluyente de propiedad fundada, los gastos tienen que ser asumidos por la administración. Otro tema también donde el Tribunal Fiscal se ha pronunciado y que salvaguardando los derechos de los contribuyentes, es el de cuando se traba un embargo indebidamente, ya no una inscripción, sino por ejemplo una retención bancaria. Y se obtiene un dinero y luego se ve que, por ejemplo, el procedimiento estaba mal iniciado, que el embargo estaba mal trabado. Entonces, ¿qué decía la Administración Tributaria en su momento? Decía, bueno, ya te cobré, si tú quieres que si el embargo está mal trabado, correcto, pero la devolución tiene un trámite, presenta tu formulario 4949, tienes 45 días para resolver la administración y ahí se te devolverá. Bueno, en este caso, el Tribunal Fiscal dijo en este RTF que corresponde que el Tribunal Fiscal ordene la devolución de los bienes embargados cuando se determine que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido y se declare fundado. Es decir, el Tribunal Fiscal ordena la devolución. Ya no es que tienes que iniciar un nuevo trámite de devolución ni nada por el estilo. Ya el tribunal dice, ya tú le cobraste 10.000 indebidamente, devuélvelo los 10.000. Y se refiere básicamente a los embargos a una retención. Y luego hay otra RTF
Porque luego SUNAT decía, con este RTF decía, ahí tú me ordenas que devuelve, ahí yo lo voy a dar trámite de solicitud de devolución. 49 de oficio, nuevamente 45 días. Bueno, salió otro RTF que dice, oye, por si acaso, cuando yo te ordene el Tribunal Fiscal la devolución de dinero embargado en forma de retención, en los casos que se declara fundada en la queja, la administración debe expedir la resolución en un plazo de 10 días hábiles. Nada de 45 días, nada que lo voy a derivar para que lo resuelva otra área. No, porque esa es una dilación innecesaria que afecta al contribuyente. Tú le has trabado indebidamente un embargo que ha afectado su patrimonio y entonces debe ser lo suficientemente célere para devolverle de inmediato, ya, pero no importa, te voy a dar 10 días para que le devuelva. Y entonces eso también ocasionó una pequeña revolución en la administración tributaria porque tuvo que generarse un procedimiento que no existía antes de eso para que en 10 días se devuelva el dinero, ¿no? Entonces, es nuevamente un tema que a través de jurisprudencia se va regulando. Y aquí es lo que también esta RTF de observancia obligatoria es la que dice lo que les comenté al inicio, ¿no? Que cuando concluye el procedimiento de cobranza coactiva, cuando se notifica la resolución del procedimiento. No cuando se paga la deuda, no cuando se levantan los embargos, no cuando te doy una palmadita y te digo ya no me debes nada, no. Esto será cuando se notifica la resolución que pone fin. En tal sentido, dice, procede que el Tribunal Fiscal emita pronunciamiento de la vía de queja sobre la legalidad del procedimiento de cobranza coactiva en la que se ha producido la ejecución de medidas cautelares, siempre que la queja se presente antes de la mencionada notificación. Entonces, de repente, si antes de esta resolución, que es del 2012, la administración tributaria, digamos, no le podía mucho énfasis a notificar procedimiento de conclusión porque, digamos, tengo muchas cosas que hacer, eso ya es irrelevante. Luego de esto tiene que ponerle énfasis en notificar esto porque ese va a ser el momento donde se va a cerrar la posibilidad de que la queja revise ese procedimiento. Uy, ya nos estamos acercando a la hora final. Otra RTF de observancia obligatoria que también afecta al procedimiento de cobranza coactiva es el relacionado a la prescripción, ¿no? Esta RTF lo que nos dice es que mediante queja también el Tribunal Fiscal se puede pronunciar sobre la prescripción cuando la deuda tributaria está en cobranza coactiva. Nuevamente la condición aquí es que la deuda esté en cobranza coactiva. ¿Por qué? Porque como el procedimiento de cobranza coactiva afecta el patrimonio del contribuyente a través de los embargos, entonces cuando la deuda está prescrita, quiere decir que ese procedimiento ya afecta de manera indebida ese patrimonio y la manera de controlar esto es la queja, ¿no? Así que entonces mediante queja se puede pronunciar sobre la prescripción. Este es uno de los supuestos donde digo yo que el poder de la queja se vuelve mucho más amplio, ¿no? Porque la prescripción se puede solicitar mediante un procedimiento no contencioso, ¿no? Una solicitud de prescripción. Mediante un procedimiento contencioso yo puedo reclamar bajo argumento de la prescripción y ahora también mediante la queja. Entonces tenemos tres grandes vías para solicitar la prescripción. Y alguien podría decir, oye, pero si ya existe el no contencioso y ya existe el contencioso, claro, el problema es que esos no suspenden la cobranza. Y la solicitud de prescripción en principio no suspende la cobranza, pero debería afectarla, ¿no? Por lo menos debería resolverse rápidamente. Muy bien, rapidito nomás. Les voy a robar unos 5 minutos más. Espero que estén ahí despiertos y atentos a esto. Algunas resoluciones interesantes del Tribunal Fiscal con relación a cobranza coactiva. Básicamente, esta, la voy a pasar rápidamente por efecto de tiempo, están ahí y la van a poder revisar con detenimiento. Esta es la que dice que si el acuse del valor está mal, entonces la cobranza coactiva está mal. La deuda no se acredita que la deuda sea exigible coactivamente. En este caso, por ejemplo, y es un pronunciamiento repetido del Tribunal Fiscal, es un acuse de recibo que tenía enmendaduras. Entonces el Tribunal Fiscal ha dicho que un acuse de recibo con enmendaduras no acredita, no es fehaciente para acreditar la debida notificación, entonces no está acreditado que la deuda sea exigible, entonces el procedimiento coactivo se cae. Ahora, evidentemente esto es en el mundo físico, ¿no? Ya estamos pues en el mundo virtual, las notificaciones ahora se hacen electrónicamente, muchas de ellas,
De hecho, ayer tuve una exposición el Superintendente Nacional, no sé si algunos de ustedes lo vieron, donde explicaba pues el mundo digital sobre el que se está desenvolviendo ahora la administración tributaria. Las notificaciones, ahora las REC se notifican electrónicamente, muchos de los valores se notifican electrónicamente, entonces el tema de las enmendaduras ya va cambiando, digamos, la problemática va a ser otra. Atentos todos siempre a su buzón electrónico, porque el tema de las notificaciones se está digamos, solucionando vía la notificación electrónica. Ya la SUNAT está usando inteligencia artificial, está utilizando ciencia de datos, big data. Estamos en otro mundo, ya nuestro mundo del círculo coactivo que necesitamos para compartir información. En ese momento, antes de Facebook, antes de Twitter, antes de TikTok, bueno, ahora se han puesto en un mundo digital, ¿no? Ese círculo coactivo sirvió mucho para lo que luego se llamó gestión de conocimiento. Nosotros no sabíamos en ese momento cuál era el nombre, y resulta que esa era una gestión de conocimiento que sirvió mucho. ¿Qué más? Para la pérdida de fraccionamiento, una pérdida de fraccionamiento impugnada. ¿Suspende la exigibilidad coactiva? Sí, pero siempre y cuando se continúen pagando las cuotas del fraccionamiento. Es decir, no basta impugnar una pérdida de fraccionamiento para suspender la exigibilidad, sino la otra condición es que se sigan pagando las cuotas del fraccionamiento. Si yo impugno dentro del plazo y además sigo pagando las cuotas del fraccionamiento, entonces no se debería iniciar un procedimiento con acción coactiva. Y aquí esta queja, esta resolución lo ratifica. Este es otro tema interesante también, en el embargo de forma de intervención en administración, perdón, en información, es decir, un embargo donde la administración le dice al contribuyente, dame información. Y lo que he dicho, y no hay mucha regulación sobre el tema, bueno, hay una regulación, pero sobre eso no dice mucho, ¿con quién se debe entender la diligencia? Y en este caso, lo que dice que debe entenderse con el administrador, dependiente o persona encargada del establecimiento. De hecho, la operatividad a veces ha ocasionado que me entiendan con cualquier persona, pero finalmente lo que ha dicho el tribunal es que tiene que entenderse con una persona que tenga un poder de brindar esa información, no con cualquier persona. A diferencia de la notificación de un acto propiamente dicho, que la notificación sí puede entender con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, y si no se tiene que demostrar un vínculo, aunque también hay muchas discusiones al respecto, pero bueno. Y ya para ir cerrando este tema, a mí me parece muy relevante. Se trata del embargo de la orden de captura a través del ejecutor coactivo sobre vehículos. Bueno, no, en este caso, perdón, me estoy adelantando. En este caso es sobre el depósito con extracción sobre bienes de la unidad de producción o de comercio del contribuyente, porque resulta que la normatividad de comercio coactiva dice que cuando se trata de bienes de unidad de producción o de comercio, no se puede traer un depósito con extracción directamente, sino que lo primero que tienes que traer es un depósito sin extracción de bienes y luego de 30 días, si no se paga la deuda, recién puedes convertir ese depósito sin extracción a un depósito con extracción, siempre y cuando se trate de bienes de la unidad de producción de comercio. Bueno, en este caso se había trabado directamente un embargo en forma de depósito con extracción sobre 2 vehículos. Y la administración decía, allá, porque esto yo considero que no son parte de su unidad de producción o de comercio. Bueno, lo que dijo el tribunal es que, bueno, eso tú tenías que acreditarlo. Y como no lo has acreditado, a pesar de que se lo pedido un proveído, no has acreditado que no afecta aisladamente el proceso de producción de comercio, a fin de que ese modalidad de embargo resulte procedente de forma directa, es decir, no sin extracción y después con extracción, sino de frente con extracción. Y como no lo has acreditado, ese embargo está mal trabado y debe levantarse. Y ahora sí, para ir cerrando, que esta es a la que me refería anteriormente, cómo se ordena una orden de captura sobre vehículos. Y antes de estos pronunciamientos, el ejecutor coactivo decía, yo tengo todas las facultades. ¿Tiene la facultad de ordenar captura? Sí. Allá, ordena una captura de ese vehículo. Y a veces decía, allá, voy a traer un embargo en forma de inscripción sobre ese vehículo para asegurarme y después voy a ordenar la captura. Allá, perfecto. Entonces, embargo en forma de inscripción, captura. ¿Qué ha hecho el tribunal fiscal? Ha dicho, oye, un ratito, si tú vas a ordenar la captura, ¿qué quieres obtener? La desposesión, ¿no es cierto? ¿Y cómo se logra la desposesión? A través de un embargo en forma de depósito. Entonces, antes de ordenar la captura de un vehículo, tú debes ordenar el depósito, el embargo en forma de depósito, ¿no? Y el embargo en forma de depósito con extracción de bienes.
Entonces, por ejemplo, ahí dice, de los expuestos se aprecia que la administración ha dispuesto la orden de captura del vehículo de placa tal, lo que supone la disposición de dicho bien al ejecutado, sustentada únicamente en un embargo en forma de inscripción, sin haber dispuesto previamente el embargo en forma de depósito con extracción, tal como se prende la documentación tal. En tal sentido, al haberse infringido el procedimiento legal establecido, procede a amparar la queja presentada en este extremo. O sea, aquí, digamos, esto no estaba nuevamente claramente regulado, pero el Tribunal Fiscal hace una interpretación y dice, oye, la captura implica la desposesión, y la desposesión no se puede lograr a través de una inscripción, sino se tiene que lograr a través de un depósito con extracción de bienes. En consecuencia, antes de ordenar la captura de un vehículo, tú tienes que ordenar el depósito con extracción de bienes. Y bueno, no necesariamente tienes que ejecutarlo, porque si lo ejecutas, bueno, ya la orden de captura no es necesaria, ¿no es cierto? Sino que la orden de captura debería ser una consecuencia del embargo en forma de depósito ordenado y de repente frustrado porque no se pudo encontrar el vehículo. Para que, bueno, la idea es que la policía te ayude a capturarlo, ¿no? Que con la policía hay otro gran tema que no, tampoco vamos a ahondar mucho en eso, ¿no es cierto? Bueno, tratando de respetar el tema, aunque me excedió un poquito el tiempo, lo voy a dejar ahí a la espera de que ustedes me digan si es que tienen alguna consulta. Muchas gracias, Víctor, por compartir tus experiencias como vocal y como ejecutor coactivo. Creo que todos lo vamos a valorar mucho. Y la verdad que hay varios puntos en los cuales tú has puesto el acento y quisiéramos tu comentario, ¿no? Uno es, me quedé con la frase que acuñaste, es herramienta poderosa la queja, ¿no? Es herramienta poderosa la queja. Y ahí viene un tema que sí uno se comienza a preguntar es, ¿cuál es el grado de vinculación, un poco haciendo un paréntesis, en el tribunal en el cual, en su momento, conforme las quejas las resolvían las salas especializadas? Y que finalmente en los últimos años que estuve se creó, digamos, estas unidades de resolutores de quejas. Entonces la pregunta que viene es, ¿cuál es el grado de vinculación de estas resoluciones de los resolutores de quejas ante las salas especializadas que pueden ver el mismo tema y que finalmente están relacionados a temas de verificación de hechos que puede ser que tengan una apreciación distinta en la sala especializada? Específicamente, tomando también tu exposición, hablo de la notificación de valores, ¿no? La notificación de valores es muy importante para el tema de cobranza coactiva, competencia en la sala resolutora de quejas, pero también es sumamente relevante para ver una inadmisibilidad de un recurso o la admisibilidad de un recurso. O los requerimientos de fiscalización, que finalmente también es competencia de los resolutores de queja, pero que también forma parte de la revisión de la legalidad de procedimiento, un procedimiento contencioso tributario por parte de las salas especializadas, que además son órganos colegiados. O también el tema de prescripción, que también lo relacionaste o lo comentaste en tu exposición. ¿Cuál es el grado de vinculación, teniendo ya un pronunciamiento, una sala de un ARTF vinculada a resolutoria de queja, que después el mismo tema es conocido o tiene que emitir pronunciamiento la sala especializada, el colegiado conformado ya por 3 vocales? Sí, muy interesante, Lorio. De hecho, como tú sabes, este tema de los secretarios resolutores de quejas es una innovación de hace algunos años, no existía antes, porque antes las salas especializadas resolvían todo, ¿no? Apelaciones, quejas, y entonces parte de la estrategia de aligerar la excesiva carga que tenían el Tribunal Fiscal, que de hecho se ha mejorado mucho, pero todavía se mantiene el tema de la alta carga y alto pasivo. Se crearon los secretarios resolutores de quejas que como resolutores individuales resuelven las quejas que se consideraban, digamos, de menor complejidad, ¿no? Para dejar a las salas especializadas con los casos, pues, de fondo, ¿no? Aunque como ya dije, pues, el tema de las quejas ha adquirido poco a poco mayor importancia. Y con relación a tu pregunta, ¿cuál es el efecto? Bueno, finalmente,
lo que yo digo, ¿no? O sea, la resolución del secretario resolutor de quejas o la resolución de la sala especializada, ambas son resoluciones del Tribunal Fiscal, de la misma calidad, con los mismos efectos y que no tienen mayor diferencia más que los temas que tratan, pero digamos los efectos jurídicos y las obligaciones que generan son exactamente iguales. Entonces, usualmente, obviamente el Tribunal Fiscal es un solo órgano y no podría contradecirse. Por eso, sí es usual que, obviamente, nosotros cuando resolvemos en las salas especializadas un recurso de queja y se, por ejemplo, cuestiona una notificación, y digamos, porque nosotros lo averiguamos, lo investigamos, o porque el contribuyente lo argumenta, y hay una resolución de queja que dice que esa notificación está mal efectuada, nosotros ya nos amparamos en ese pronunciamiento y decimos que está mal efectuada. Y si la queja dijo que esa deuda ya estaba prescrita, nosotros también tenemos que seguir, no podríamos nosotros emitir un pronunciamiento contradictorio frente a eso, ¿no? En otras palabras, tal cual ocurre con el pronunciamiento de otra sala especializada que se haya pronunciado sobre un tema previo al nuestro. Si ya otra sala especializada dijo, esto es así, nosotros decimos, ya se dijo así y continuamos con lo que tengamos que resolver, con lo que incida. Igual con la queja, al menos ese es como debería ser siempre, ¿no? Ok. También invocando tu experiencia de ejecutor coactivo, y como tú dices, en muchas ocasiones las situaciones que finalmente está al frente del ejecutor digamos, escapan de la normativa. Te comentaré también que hace muchos años también yo fui ejecutor coactivo, más o menos a los 27 años, o sea, comparto esa parte de experiencia de vida contigo. Y viene el caso, digamos, una pregunta es un tema real que ocurre en la práctica en las cuales el ejecutor coactivo tiene el control del proceso de cobranza. Es más, eso sí está normado. Pero cuando pasan los 7 días, existen ocasiones en las cuales el ejecutor coactivo puede dar ciertos aplazamientos de pago, ciertas oportunidades al contribuyente por consideraciones especiales, digamos, a un criterio, digamos, del ejecutor coactivo que finalmente le da ciertas prórrogas de pago, ¿no? Entonces, por ejemplo, con una señal de un pago inicial, a veces un pago, digamos, en cuotas, que no necesariamente está acogido a un fraccionamiento. Y eso lo hemos visto, digamos, en la práctica. No está normado. Entonces, ¿en qué situaciones o qué criterios se manejan, digamos, este tipo de situaciones? Claro está, si es que tú lo has visto también en tu práctica o en el ejercicio como ejecutor coactivo. Sí, sí, ciertamente es un tema muy delicado porque, como tú dices, eso no está normado. Entonces, cuando alguien viene y nos dice, quiero pagar por partes, nuestra respuesta legal debería ser, acógete al fraccionamiento con los requisitos y espera que te resuelvan, ¿no? Sin embargo, es cierto, y no es, yo creo que no hay ninguna infidencia saber, y va en la línea que lo digo, de tener el criterio y la razonabilidad para el tema de hacerlo más eficiente y eficaz. Que muchas veces los contribuyentes no pueden acogerse al fraccionamiento por varias razones, o sea, porque ya lo cogieron y perdieron, porque son retenciones, por diferentes razones no pueden acogerse al fraccionamiento. Y lo que necesitan es un plazo para pagar. ¿Y el ejecutor coactivo está habilitado legalmente para dar un plazo para pagar? No, legalmente no. ¿Pero se puede manejar en la práctica? Sí. Oye, pero hay que tener cuidado también, ojo, eso sí quiero dejar muy claro, a no convertir en esto en una situación que podría considerarse de favorecimiento o nada por el estilo, porque eso jamás debería ser la intención. Y esa es la peligrosidad de este tema. Y entonces los plazos en principio deberían ser muy breves para comenzar, para no dar lugar a dudas. Y en segundo lugar, ya criterio ejecutor podría estar vinculado pues a una medida que asegure de alguna manera el pago de la deuda, como por ejemplo traer un depósito sin extracción de bienes. Entonces le traes un depósito sin extracción de bienes, la medida está, digamos, la deuda está, digamos, de alguna manera asegurada si es que es vinculado con el monto, digamos, tiene un monto muy grande. Y yo como ejecutor sé que ejecutar esos bienes me va a tomar un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar extraer los bienes, tasarlos, embargarlos? Tasarlos, rematarlos, y luego de eso obtener de repente un valor del 50% o menos de la deuda, con lo cual no se va a cubrir la deuda, entonces yo razonando debería decir,
oye, si yo me voy a tomar 2 meses en esto y tú antes de los 2 meses me haces cancelar la deuda, lo más eficiente es esperar ese tiempo para que te cancele la deuda, ¿no es cierto? Entonces, bienvenido a eso. Es lo que algunos llamábamos el fraccionamiento informal, que, que no es que exista legalmente, pero la razonabilidad que se tiene que usar al momento de trabar y ejecutar las medidas nos da esa opción. Obviamente eso sí yo no lo podía darle pues un año para que pague la deuda, no podía darle de repente ni siquiera 6 meses, pero sí tener este manejo para que finalmente se logre el objetivo de cobro de la deuda dentro del plazo, dentro del marco de lo razonable, ¿no? Ok, muchas gracias. Otra consulta que nos hacen es, en el caso de la tercería preferente de pago, hay un criterio, digamos, reiterado del tribunal, en el cual no se podría tramitar o darle el trámite de una tercería excluyente de propiedad, por la misma naturaleza de la pretensión. Entonces, pero es un poco que esa situación, digamos, de la tercería preferente de pago, en el cual, por ejemplo, estamos en una situación de una inscripción preferente, digamos, en registro, o sea, una oportunidad de remate que te da derecho, digamos, al cobro preferencial, ¿escapa ya de la competencia del tribunal o podría haber una vía, que para serte honesto nunca la he visto invocada, a través de la vía de la queja, ¿no? Como un canal residual en el cual todo lo que no hay una tramitología directa, como en el caso, lo ha dicho el tribunal, no es la tramitología, la tercería excluyente de propiedad para ver una tercería preferente de pago, ¿podría ser una queja, una vía? Bueno, esto último que dices me ratifica el tema de la queja, ¿no? Efectivamente, la queja se ha tomado como un mecanismo de impugnación para todo lo que no tenga una vía. Y ese es nuevamente el gran poder de la queja, pues, ¿no? Y, y no sé hasta qué punto esto esté bien, pero bueno, no voy a pelearme con mis amigos de quejas en todo caso, pero es un tema para reflexionar, ¿no? O sea, la queja surgió como un remedio procesal. Y bueno, de un remedio casi pasó a ser la vacuna que estamos esperando o algo así, ¿no? Entonces, digamos, ese mi símil, que espero que se entienda en el sentido de que la queja tiene ahora un gran poder. Pero bueno, yendo a tu pregunta, generalmente lo que hemos dicho con relación al tema de la preferencia de pago, definitivamente no se puede encauzar vía intervención excluyente de propiedad, porque la intervención excluyente de propiedad está dirigida a salvaguardar la propiedad de un bien, es decir, cuando se trata de un embargo sobre un bien que no es de propiedad del deudor tributario, que no es el caso en la prelación del pago, porque ahí la pregunta es a quién se paga primero. Ahora, el ejecutor coactivo, al momento de ejecutar y hacer la disposición del pago, ¿debe respetar la prelación del pago? Sí, pero si alguien quiere, digamos, hacer valer su preferencia en el pago, la vía que corresponde es la vía judicial, ¿no? Es interponer una acción judicial para hacer valer eso, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, los bancos siempre están muy atentos a todas las medidas que dispone no solo la nacional, sino cualquier ejecutado por el Poder Judicial inclusive para cautelar sus deudas e inclusive reclamar que se le pague primero, ¿no? Tampoco he visto que nunca por la vía de la queja se disponga pues que se aplique esa prelación, porque además la prelación también requiere una cierta evaluación adicional, o sea, no es solamente que yo tenga una garantía anterior a ti, sino que esa garantía tiene que luego verse vinculada a una deuda real, porque yo puedo tener una hipoteca en un banco y ya no deberle ni un sol, ¿no es cierto? Y entonces tiene que haber una pequeña etapa donde se diga realmente si tú puedes tener una hipoteca por 100.000 sobre ese inmueble, pero ¿cuánto realmente debes? No solamente debes 5.000, bueno, entonces esos 5.000 se pagarán, ¿no? Pero usualmente tendrá que ser el Poder Judicial el que diga eso, ¿no? Y no la queja, y mucho menos una interacción excluyente de propiedad, creo, ¿no? Ok. Otra pregunta que nos hacen es, si en los casos que el Tribunal Fiscal dispone la devolución, sea por pago indebido, no especifican bien esa pregunta, sea por un procedimiento contencioso o sea a través de una vía de la queja, la devolución o la restitución de un importe a favor de un contribuyente, no obstante que ya hay un mandato claro de poner a disposición, la administración tributaria podría oponer la prescripción
de ese crédito contra el contribuyente? Específicamente un monto indebidamente embargado. Sí, pues bueno, no me había puesto a pensar en eso, pero probablemente sí, aunque sería muy raro, ¿no? Porque usualmente, o sea, tú tendrías que haber esperado más de 4 años para decir, ¿no? Hace 5 años me embargaron indebidamente. A ese supuesto entiendo que se refiere, ¿no? Porque no, la prescripción tendría que estar vinculada al momento en que te embargaron, ¿no? No al origen de la deuda ni al inicio de la cobranza Claro. coactiva, sino tendría que estar embargado, tendría que estar vinculado al momento en que ingresó ese dinero indebidamente al fisco. Y entonces sería muy raro decir a una persona, que una persona diga luego de 5 años, decir, oye, me embargaste mal. Bueno, si fuera el caso, que no lo vi nunca, de hecho la prescripción también podría oponerse. Definitivamente hace un tiempo también salió una resolución de ausencia obligatoria que también, digamos, se pronunció sobre el tema desde el punto de vista que la administración puede oponer la prescripción ante una solicitud de devolución. Y esto de acá es una devolución. Ahora es una devolución ordenada por el Tribunal Fiscal. Ya la ordenó. Como les digo, el caso es nuevo, pero yo, digamos, ese es el problema, a veces tratar de adelantar opinión. Bueno, como yo no resuelvo quejas, no creo que haya problemas, pero yo creo que sí. En principio, creo que sí, ¿no? Ok, está bien. Eso, además, como estos programas, este congreso es en vivo y también las preguntas son, digamos, espontáneas y del momento, entonces no entiendo que finalmente es la primera aproximación que te llama al tema, ¿no? Claro, luego la voy a analizarlo más y bueno, si me toca resolver un caso, me acordaré de esto. Ujú. Y bueno, una última pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué sucede en el caso que la resolución de ejecución coactiva contenga una orden de pago, la cual ha sido reclamada? La resolución reclamada dentro del plazo de 20 días. Dice, la resolución de ejecución coactiva no debería haberse emitido luego de los 20 días que tiene el contribuyente para interponer su reclamación y por tanto es nula. Uy, ahí existe todo tendríamos que tener otro congreso más para explicar la realidad de las órdenes de pago, porque ha habido hasta el Tribunal Constitucional de Acuerdo Supremo sobre ese tema. Pero bueno, para hacerla breve, la orden de pago, según el Código Tributario, es exigible desde notificación. No se requiere ni siquiera esperar un plazo para impugnar para que sea exigible. Porque como se basa en la propia declaración del contribuyente, usualmente es lo que él declaró y se puso en la orden de pago y de ahí debería ser exigible. Esa es la razón por la cual también hace muchos años alguien dijo, oye, si esto es exigible de inmediato, ¿por qué no notificamos junto a la REC? Si al final de todas maneras es exigible, entonces que vaya para adelante. Bueno, luego de muchos años, cuando el Poder le ha dicho, sí, está bien, luego dijo, no, está mal, ¿no? Está mal la notificación conjunta, la orden de pago con la REC, y bueno, hubo toda una discusión, y bueno, ahora ya no notificación conjunta. Primero notificación de pago, y después la REC. Claro. Entonces, la otra pregunta también es válida, y entonces, si la orden de pago no puede ser notificada junto con la REC, y yo tengo 20 días para reclamar la orden de pago, el tema es que esos 20 días solo suspenden la exigibilidad si es que se da la condición de que existen circunstancias que permitan presumir que la cobranza sea improcedente. Entonces, como esa es una situación de excepción, la regla es que la deuda es exigible. Y entonces, como la deuda es exigible, es correcto que se notifique la REC porque la deuda es exigible, pues. Oye, pero se puede dar una circunstancia posterior que haga que se acredite que la deuda realmente no es exigible. ¿Y qué pasa si yo digo si hay circunstancias? ¿Eso genera la nulidad de la REC? Ya, la interpretación es que no. Lo que genera es la suspensión de la cobranza, pues, ¿no? Ya, bueno, tú ya notificas la REC y se dejó de cobrar, en ese momento ya no te podrán trabar ningún embargo ni nada. Y cuando se resuelva esto, si, digamos, le dan la razón a la administración y dicen, no, esa circunstancia realmente no era tal, se continuará con el procedimiento. Es decir,
al menos la práctica y cómo se opera hoy en día, es que esta circunstancia que suspende la accesibilidad, que es excepcional, no genera la nulidad de la red que se dio antes, sino que esta simplemente se mantendrá en suspenso hasta que esto se resuelva. De hecho, hay un pronunciamiento también del Tribunal Fiscal que dice que mientras se resuelve este tema de circunstancias, en ese tiempo tampoco puedes cobrar. Recién cuando declaren inadmisible el reclamo, ahí recién podrás cobrar. Oye, pero la REC entonces está bien emitida. Bueno, la misma lógica, ¿no? La REC se emitió cuando la deuda era exigible. Las circunstancias de evaluación posteriores tendrán que ver, pero, y ya solo en el caso que se diga que sí, efectivamente la cobranza estuvo mal iniciada, ya todo se cae, pues, ¿no? Pero no antes. De acuerdo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo y nada, muy interesante y quedamos hasta otra oportunidad, Víctor, y dejo a Melissa para que cierre el congreso del día de hoy, la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que, bueno, no se hayan dormido muchos en esta exposición. Agradecemos al doctor Víctor Mejía Ninacondo por su brillante ponencia y esperamos contar con su participación en los siguientes eventos académicos. El siguiente sábado contaremos con la ponencia del doctor Jaime Heredia Tamayo, quien abordará el tema medidas cautelares de innovar y no innovar en el proceso contencioso administrativo, artículo 159 del Código Tributario. Agradecemos a cada uno de ustedes por participar el día de hoy y los esperamos el siguiente sábado. Finalmente, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, nos pueden encontrar como Centro de Estudios de Derecho Tributario, _USMP, y en LinkedIn estamos como CDTRI USMP. Que tengan un excelente fin de semana.